Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Como es una lectura poco larga, vamos a ir de una vez escudriñando la palabra de Dios versículo a versículo, puesto que esta es una lectura que ya hemos tocado antes, claro, ahora en el Evangelio de San Lucas. Vamos a comenzar versículo a versículo. Versículo 1. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Primero el Señor había enviado a los 12, a los que él se eligió de entre sus discípulos. Ese fue el primer envío. En esta ocasión el Señor envía a otros 72, pues designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. En este segundo envío de los 72, estamos todos los laicos, todos los que no somos apóstoles en el sentido de los primeros apóstoles, los primeros que él se eligió. Pero somos apóstoles también porque como hemos sido ungidos cuando el día que recibimos nuestro bautismo como sacerdotes, reyes y profetas, también somos enviados por la iglesia, pero con ello recibiendo un sacerdocio común y no ministerial. Por lo tanto, aquí encajamos todos los que no somos sacerdotes ministeriales. Versículo 2. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Aunque vamos enviados con el poder de Dios, Dios se ha querido servir de hombres como tú y como yo, que somos débiles, que somos siervos inútiles. Y aunque Él tiene todo el poder y nos envía con tal poder, seguimos siendo pocos en el servicio del Señor. Y la mies, la cosecha es abundante y se necesitan más personas que evangelicen, que lleven el anuncio del Señor. Versículo 3. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Nos previene con anticipación de lo que vamos a encontrar. Se van a infiltrar o vamos a encontrar lobos disfrazados de ovejas. Y muchas veces lobos que vienen a destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Esto indica la urgencia del mensaje. Y también el no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, significa que vamos con la providencia de Dios. Dios proveerá y no nos vamos a preocupar de esto, porque el obrero merece su salario. Versículo 5. En la casa en que entréis, decid primero, paz en esta casa, porque eso es lo que llevamos, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a nosotros. Eso está claro. Muchas veces vamos a llegar a hogares en los cuales no se nos va a recibir, no se nos va a escuchar. Se va a insistir, sí, un poco, pero al ver la cerrazón de estas personas, pues entonces la misión debe de continuar. Versículo 7. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Entonces, permaneced en la misma casa. Y al final dice, no vayáis de casa en casa. Hace poco que tratábamos también con relación a este mismo tema de la misión, hablábamos de que a la casa a la que lleguéis, permaneced en esta casa todo el tiempo hasta que termine la misión. Y nos advertía, no vayáis de casa en casa. Y eso es lo mismo en este versículo 7 que nos dice. Versículo 8. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Aquí no está uno con delicadezas, con que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Decíamos en esa ocasión
Hay comidas que nos gustan, otras que no, y eso es en nuestra casa. Pero cuando llegamos a otra casa, a lo mejor tienen diferente sazón, a lo mejor nos van a gustar, a lo mejor no, pero comed de lo que os pongan. Es lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos rechazar lo que se nos ofrece. 9, versículo 9. Curad los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Curad los enfermos en el sentido que vamos a orar por esas necesidades. Orar por las personas que están allí enfermas. Y eso lo va a hacer el Señor por medio de quienes, por medio de nosotros, siervos inútiles. Lo único que vamos a hacer es orar solamente. Y el Señor se encargará de hacer lo otro, no más. En el versículo número 10, en la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos, pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Entonces, si no nos reciben, si no os reciben, salid de sus casas, salid de sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad se nos ha pegado, en una forma de que ni esto siquiera nos llevamos. Porque ha sido rechazada la palabra de Dios, pero aún con todo y ello, advertid, pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Es como decir, y pues allá ustedes. Se les vino, se les anunció, se les avisó, como en el tiempo de Noé. Pero si no hacen caso, pues no podemos hacer más nada. La conversión, ese cambio, eso ya es cosa de Dios. Luego el versículo 12, os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Menos rigor para Sodoma, la ciudad aquella que fue destruida, porque se envió, llegó hasta ahí Lot para advertir al pueblo y no hubo ninguno que quisiera salvarse. Y cuando ya el mal rebasa ciertos límites que Dios solamente conoce en su bondad y en su misericordia, es que Dios tiene que intervenir. El mal, así como sigue avanzando día a día en nuestro tiempo, ya en cualquier momento Dios tiene que intervenir, porque como dice el padre Antonio Fortea en uno de sus videos que está ahí en YouTube, es que antes, cuando por ejemplo había un temblor y la gente acudía al templo a orar, o había una guerra y la gente se unía en oración para terminar con aquella situación. Había todavía el santo temor de Dios, pero ahora hay un terremoto, hay una desgracia y los templos siguen vacíos. ¿Qué indica esto? Con lo que dice la palabra de Dios. Al final de los tiempos, la caridad, el amor se enfriará. ¿Y esto por qué? Por la pérdida de la fe. Entonces, sigue el versículo 13. Es al 12 solamente, perdón. Esta es la palabra que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia y básicamente habla de la misión, a la misión que has sido enviado tú, como he sido yo, como bautizado, como hijo de Dios. Y si nosotros, si tanto tú y como yo no hablamos, entonces las piedras hablarán. Y si tú y yo no hablamos, vamos a rendir cuentas también allá arriba por haber callado. Decía Santa Catalina de Siena, si mal no recuerdo, basta de tanto silencio que por haber callado se ha llegado a tal situación. Y esta es la situación también que estamos viviendo hoy en día en la iglesia. Tiempos también difíciles por haber callado. Más aún y más duro, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento,
a Isaías, si mal no recuerdo. Sois como perros mudos, que no habéis ladrado, que no habéis advertido. Entonces, basta de tanto silencio. Como dice también el padre Juan Rivas, cuando se tenía que hablar no se habló. Y cuando ya se quiere hablar, va a ser ya demasiado tarde. Bueno, en fin, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Esto es lo que me dice. Yo no sé qué es lo que te dice a ti, pero si te ha gustado lo que hemos compartido aquí en este sitio, Laicos Misioneros Javier Ochoa, te invito a que lo compartas, que le des like, que lo compartas y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.